Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando otra emisión del Noticiero Popular, como siempre aquí, transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA, la primera fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Este es un Noticiero Popular. Recuerden que además de mirarnos por la televisión digital abierta, están todos nuestros contenidos disponibles en todas nuestras redes y nuestro canal de YouTube. A mi izquierda está mi compañera de esta edición, Carla Vicibáñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien y con mucha urgencia de empezar con la información del día, ¿sí? Porque vamos a empezar hablando sobre la noticia de una buena noticia para los trabajadores, en este caso para los trabajadores del complejo industrial olaginoso, ¿sí? Desmotadores de algodón y afines, más bien conocidos como aceiteros, que lograron, ¿sí? Un acuerdo de revisión de salarial, ¿sí? De paritarias, con un salario básico inicial de 184.000 pesos. Y es una buena noticia. A partir del 1 de julio del 2022, sí, ahora mismo estarían los obreros y empleados de este rubro estarían cobrando esta nueva paritaria. Una buena noticia, ¿no? Cuando estamos siempre de algún modo acostumbrados a dar malas noticias. Bueno, en este caso algo para celebrar, ¿no? Teniendo en cuenta también la inflación y el salario mínimo vital y móvil oficial que está en 45.000, digamos, ¿no? Esto también resalta la diferencia entre esta paritaria que consiguieron los aceiteros recientemente y lo que es el salario mínimo vital y móvil oficial, ¿no? Que obviamente eso no alcanza y obviamente hay mucha discusión sobre el tema, teniendo en cuenta que, bueno, una de las primeras paritarias que salió a favor de los trabajadores. Hay muchas que se siguen pensando, pero para tener un poquito más de datos, esto en términos porcentuales para los aceiteros representa un incremento del 64,3% sobre la cifra misma que tuvieron el año pasado. Y también implica un aumento del 20% acumulativo sobre lo que habían conseguido en enero de este año, ¿sí? Estamos hablando de una lucha que viene de muchísimos años, un gremio que se pone firme con lo que es los trabajadores y también con los salarios que los trabajadores tenemos que tener, ¿no? Por nuestras tareas, teniendo en cuenta que la inflación cada vez más hace que nuestro trabajo se empobrezca, ¿no? ¿Sí? Que tenga un salario a la mínima. Vamos a profundizar en el tema y estamos por eso mismo ahora en comunicación con Miguel Ferreira. Él es prosecretario gremial de la Federación de Aceiteros y secretario general adjunto del Sindicato Aceitero de Tancacha, Córdoba. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, por suerte, igualmente. Miguel, comentanos en principio cómo llegaron a este número, cuáles son los ejes desde los cuales parte la federación para construir esta suma que, bueno, llama la atención porque es alta, pero en realidad deberíamos acostumbrarnos, ¿no? Es una cifra que en realidad es acorde al costo de vida y es algo tan simple como algo digno. Sí, nosotros el eje fundamental es la pelea por el salario mínimo vital y móvil, que está definido en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y también en el 14 bis de la Constitución Nacional. En eso nos basamos, ¿no? Esto no es de ahora, empezó en Rosario, en el Sindicato Rosario, justamente un abogado laboralista que hoy, bueno, uno del día de los abogados laboralistas, Horacio Zamboni, que ya falleció, el compañero, pero fue ese abogado el que hizo entender a ese sindicato cómo debía pelear el trabajador. Tenían ganas de luchar y de ir al frente, pero no sabían cómo hacerlo. Y bueno, en este caso, el compañero Horacio Zamboni los encaminó. Y bueno, desde ahí para adelante, Rosario llega a la federación y esa política gremial que tenían ellos la pone en consideración para todos los sindicatos y para todo el país. Y es desde ahí, desde el 2009 en adelante, que a nivel nacional la federación viene planteando a las empresas Ciara, a las empresas aceiteras del país, bueno, la Ciara, que es la Cámara de la Industria Aceitera, CIABE, que es una cámara de Córdoba, y la Carbio, que es la Cámara de Biocombustible, y le hace el planteamiento del salario mínimo vital y móvil, que lo que hace es poner en número las 9 necesidades que tiene un trabajador
y que te lo da la ley de control de trabajo, esas 9 necesidades las ponemos en valor para tener una vida digna, ¿no? Y hemos llegado a ese número, que es al día de hoy, a partir del 1 de enero, el peón que recién empieza a laburar ingresa con 184.000 pesos. Después, bueno, tenemos categoría, que la categoría máxima es de 238.000 pesos. Miguel, te pido, por favor, si podrías enumerar estas necesidades antes de darle el pie para la siguiente pregunta a mi compañera, que seguro las conoces de memoria. Las necesidades. Sí, es lo que nosotros remarcamos siempre, que alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Son 9 necesidades que salen, no es un invento nuestro, sino que es parte de la ley. Entonces, bien que vamos a discutir nosotros algo legal, no es un invento ni nada por el estilo. Y bueno, a estas necesidades las calcula, las pone en número nuestros asesores económicos, que encabeza Sergio Arelovich y un grupo de compañeros, y bueno, nos hacen los números y bueno, nosotros eso es lo que vamos a discutir. Bien, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta que la historia también se hace en presente y a partir de esto que obtuvieron en el día de hoy, sí, que estamos comentando en esta noticia, te quería preguntar cuál es para vos y para tus compañeros el diferencial que ustedes tienen en el gremio para tener tan buenos resultados a la hora de pelear una paritaria, teniendo en cuenta la lucha que ustedes tienen desde hace bastante tiempo. Para mí la diferencia, aparte de lo que dice todo el mundo, de que a este sueldo lo logramos porque las empresas son rentables, han sido rentables desde que yo la conozco. Yo hace 25 años que laburo en una empresa y ha sido siempre rentable. Y antes nos pagaban miseria. Y a partir del 2009, 2010 en adelante empezamos a percibir un salario digno. Y no tan solo porque lo pudieran pagar, porque antes también lo podían pagar y no lo pagaban. La clave está en que los trabajadores nos organizamos y bueno, a partir de que entramos en la federación, los compañeros se han concientizado de cuál es la lucha que tenemos que hacer para tener salarios dignos y bueno, vamos a eso, ¿no? Y de hecho nosotros hemos tenido en el 2015, desde el 1 de mayo hasta el 29 de mayo, todos esos días de paro, todos esos días ininterrumpidos de huelga estuvimos en toda la Argentina. Y en el 2020 también, en diciembre, desde el 1 de diciembre, desde el 2 de diciembre en adelante, 20 días de huelga. Pasamos Navidad en las empresas, en el portón de la fábrica. Y bueno, crear esa conciencia no es fácil, y bueno, estamos en eso, en tratar de mantenerla y contagiar a los compañeros de los demás gremios, de las demás actividades, no tan solo la aceitera, ¿no? Nosotros creemos que el salario mínimo vital y móvil, tal cual lo marca la Constitución, es para toda la clase trabajadora y no para un grupo. Miguel, nombrabas ahí a la huelga como una de las herramientas de los obreros para conseguir reivindicaciones. En primer lugar, queremos consultarte si ves hoy en día esta herramienta siendo utilizada y, de paso, preguntarte qué caracterización general podrías hacernos acerca del movimiento obrero hoy en la Argentina. Y mira, no se usa mucho la huelga, ¿eh? Yo soy de Córdoba y laburo en una empresa multinacional en Tancache, que es un pueblo de 5.000 habitantes. Somos los únicos, los trabajadores aceiteros, los que hacemos huelga. Y hay actividades, estamos rodeados de campo, hay empresas, bueno, hay bancos, hay maestros, hay municipales, y lo único que utilizan la herramienta de la huelga somos nosotros, y la asamblea. Y me parece que es una falencia que tiene el movimiento obrero, la clase trabajadora. La clase trabajadora tenemos esa falencia de que somos pocos los trabajadores que estamos organizados y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para conseguir salarios dignos y condiciones de trabajo, salud. Y bueno, ese es un problema nuestro, la clase trabajadora, y nos tenemos que hacer cargo los dirigentes, que somos los que llevamos adelante la
y representamos a los trabajadores. Y lamentablemente no tenemos ni CGT ni CTA que organice a toda la clase trabajadora hoy en día, y es por eso que estamos como estamos, ¿no? Con más del 50% de los trabajadores asalariados, registrados, con niveles de pobreza. Bien, en ese sentido yo te quería reformular así esa pregunta que, bueno, ya la empezaste a bosquejar recién. ¿Qué opinión te merecen los dirigentes de estas centrales sindicales en este momento de crisis, teniendo en cuenta, bueno, la inflación y demás cosas que en el último tiempo se hubieron suscitando para la clase trabajadora? Y la opinión que me merecen no es buena. No todo, ¿no? Yo no pongo en el bolso todo. Hay dirigentes que sí pelean y tienen a sus trabajadores viviendo dignamente y trabajando en condiciones de trabajo seguras, pero no es la mayoría. Y la realidad es que el gran problema a nuestro criterio es que los dirigentes sindicales se olvidan de sus propios compañeros. Y no dan la pelea con la que tienen que dar, o están con un partido político que es lo que siempre se nota o se ve, que están con algún partido político, y bueno, y a nivel CGT, cualquier gobierno que esté, ellos son oficialistas. Ese es el gran problema, que no se construye nunca una huelga masiva, ¿no? Para beneficiar a toda la clase trabajadora. Estén o no registrados, porque clase trabajadora somos todos, lo que pasa es que muchos no tenemos la posibilidad de vender nuestra fuerza de trabajo. Y el gran problema es ese, de la dirigencia no estar a la altura de lo que necesita la clase trabajadora, los trabajadores, las trabajadoras, la familia, se olvidan y están más preocupados por quedar bien con los dirigentes políticos de algún partido que en realidad por los afiliados. Y es un problema nuestro en la clase, ¿no? Lamentable. Miguel, muchas gracias por estos minutos. Seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos. Un abrazo a los dos. Hasta Gracias. pronto. Ahí pasaba entonces Miguel Ferreira, prosecretario gremial de la Federación de Aceiteros y secretario general adjunto del Sindicato Aceitero de Tancacha, Córdoba. Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Noticiero Popular. La cultura y el cine nacional están en grave peligro. No exagero. Con la vuelta del FMI en 2017 se sancionó la Ley 27.432, parte del pacto fiscal que le puso fecha final a la cultura nacional tal cual la conocemos. El 31 de diciembre de este año dejan de existir los fondos específicos que subsidian al cine, al teatro, a la música, a las radios y televisiones comunitarias, a las bibliotecas populares, por todo el país. Qué miseria, chico, qué miseria. Se vacía el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, INT, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONAVIP, y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Y que nos quejemos como pueblo. Se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Está en riesgo lo que miramos, cómo nos miramos y lo que queremos mostrar. Se pierde la posibilidad de avanzar en un cine que sea independiente, federal, inclusivo y con perspectiva de género. Se pierde el apoyo a la producción, a los festivales nacionales e internacionales, a la exhibición de películas de ficción y documental. Desaparece la posibilidad de narrarnos como sociedad, de construir identidades propias. En el origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. La soberanía audiovisual y cultural son un derecho. No pueden ser un botín de guerra. Nuestro trabajo tampoco. Tenemos que defenderlo unides.
gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Volvemos aquí al Noticiero Popular, Rodrigo, con más información y en este caso vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, se niega a garantizar la educación inclusiva. Esto salió a la luz a través de que la Asociación Civil por Igualdad y Justicia, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA, demandaron judicialmente al Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires solicitando que se adopten medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripciones por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privadas localizadas en esta ciudad. La justicia de la ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional la conducta omisiva del gobierno porteño y ordenó presentar una propuesta de implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad. Esto fue respondido por Soledad Acuña y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con una apelación a este fallo. Para poder profundizar este tema y conocer más qué es lo que está pasando con la educación, la discapacidad en la ciudad de Buenos Aires, estuvimos hablando con Belén Arcusi, que es politóloga y coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Lo dejamos. Mira, hay que partir como de un puntito superior, que es que en Argentina y en realidad en todos los países que suscribieron la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento internacional que fue firmado en el 2006, y que Argentina ratificó en el 2008, y no solo eso, sino que le otorgó jerarquía constitucional en el 2014. Esto significa que está en la cima superior de nuestra pirámide normativa, digamos, ¿no? Es un derecho constitucional que establece que todas las personas tienen derecho a asistir a la educación común en todos los niveles, todas las personas con discapacidad. Esto significa que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes con discapacidad tienen derecho a asistir a cualquier escuela, a la escuela que sea de su elección o de elección de sus familias, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esta situación que debe garantizar el Estado, tanto en los establecimientos públicos como a través del control de los establecimientos privados que tienen que cumplir con los derechos y la normativa, al igual que cualquier establecimiento, ¿no? No por ser escuelas de gestión privada tienen derecho a decidir quiénes pueden estudiar o no en los establecimientos. Nosotros nos encontramos con la situación a partir de muchos testimonios que nos fueron llegando a la organización y que nos llegan continuamente al día de hoy, de un montón de familias que nos contaban que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, también en otros distritos del país, pero en la ciudad de Buenos Aires teníamos muchos testimonios, tenían que ir a muchísimas escuelas y peregrinar por muchísimas escuelas, dado que las respuestas siempre eran que no había vacantes, ¿no? En realidad no, había vacantes hasta que las familias comentaban que el niño o la niña tenía alguna discapacidad o tenía una maestra integradora, maestra de apoyo como también se dice, y de pronto, ¿qué pasaba? No había vacantes, se cerraba, no, bueno, entonces no tenemos vacantes, o por ejemplo, muchos decían que ya estaba cubierto el cupo por discapacidad en la escuela, que eso no existe una limitación que establezca un cupo para personas con discapacidad en las escuelas comunes, para nada. Y bueno, justamente lo que nosotros también veíamos que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la obligación, ¿no?, de controlar y de sancionar a las instituciones frente a estas situaciones, no estaba cumpliendo esa tarea.
por el contrario, sino que muchas veces no hacía los reclamos, o hacía la vista un poco gorda hacia los reclamos, o justamente terminaban hasta avalando estas situaciones con la sugerencia de, no, bueno, es que quizás puedes probar en estas escuelas especiales que consideramos que son mejores para tu situación. Entonces, todo este conjunto es lo que nosotros denunciamos en la causa, que fue el 2019. Justamente no es que no había vacantes para personas con discapacidad, porque no existe ningún cupo de vacantes en ese sentido, sino que las escuelas privadas con distintas excusas rechazaban, ¿no?, la matriculación de los estudiantes con discapacidad. Afortunadamente, la jueza de primera instancia, después de 3 años casi, falló a favor, en una sentencia que creemos que es muy positiva, porque más allá de las medidas es un precedente muy valioso, y efectivamente establece que sí, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está cometiendo una conducta inconstitucional al omitir controlar a los establecimientos privados, y les establece una serie de medidas que tienen que adoptar, entre ellas establecer una política pública integral para garantizar la educación inclusiva. Y por ejemplo, controlar a las escuelas, establecer un protocolo que empiece a activarse frente a estas situaciones, establecer canales de denuncia, en donde las familias puedan ir a denunciar esta situación, ¿no?, de un rechazo de matriculación por motivo de discapacidad, establecer la difusión del derecho, que también es muy importante, porque muchas familias tampoco lo saben, entonces ante la negativa de matrículas, bueno, aceptan, digamos, esa respuesta y van a buscar otra escuela, cuando, digamos, se podría insistir también porque es un derecho. Y también la producción de información sobre las personas con discapacidad en la escuela, que no hay mucha información, y eso también impide generar mejores políticas, ¿no? La medida cautelar ya nos la había concedido la justicia, y en el marco de esta medida cautelar el gobierno de la ciudad, con mucha resistencia, de todos modos, implementó algunas modificaciones. Por ejemplo, hoy existen canales de denuncia para que las familias puedan denunciar ante la dirección de escuelas privadas estas situaciones. Y esto ya se había logrado en el marco de la medida cautelar, pero de todos modos lo que pedíamos en el fallo, digamos, en el fondo de la cuestión, era mucho más amplio. Y eso es lo que ahora sucedió, que hubo un fallo de primera instancia a favor. De todos modos, también es importante aclarar que el gobierno de la ciudad apeló esta instancia, ahora hace unos días, que bueno, suponíamos que iba a suceder, pero de todos modos es un indicio relevante también de la resistencia, ¿no?, a realmente garantizar la educación inclusiva para todas las personas y cumplir con el rol de control, ¿no?, de las escuelas privadas. Nosotros tenemos un sitio que quizás puede ser útil para las familias, que se llama justamente Por una Educación Inclusiva. Ahí están un poco condensados todos los derechos, tanto al ingreso como a los apoyos, por ejemplo, el derecho a que no se reduzca la jornada, que también son muchas cosas que pasan. Hay muchas barreras, ¿no? Nosotros, en este caso judicial, en este fallo, apelamos, o sea, fuimos solamente por la cuestión del ingreso, ¿no?